contextos realmente complicados como los nuestros, ¿verdad? Donde hay mucha, a veces, ignorancia en relación a lo que deberíamos acceder, ¿verdad? En el sentido de qué derechos nos corresponden como personas. Y el no saber eso hace que muchas cuestiones estén como muy naturalizadas y aceptadas como normales, ¿verdad? Por ejemplo, situaciones que, otra vez, aplicando la lente de los derechos, nos dábamos cuenta que eran situaciones que todavía están fuera de agenda o estaban siendo mal abordados por los diferentes agentes de protección. Y doy dos casos. Uno fue la situación de las criadas. Las criadas, hasta ese momento, incluso para nuestra organización, no era un tema. Porque en general la mayoría de las situaciones que reportaban las consejeras eran situaciones de maltrato. Pero cuando comenzamos a interpretar quiénes eran las personas que eran los niños que eran maltratados, nos hablaban de que las niñas que estaban con sus encargados. ¿Y quiénes eran estas niñas? Eran niñas criadas. Y cuando nos dimos cuenta de que gran parte de las niñas maltratadas a través de las consejerías, digamos, eran niñas criadas, comenzamos a preguntarnos qué era ese tema de las criadas. Y veíamos que había mucha tolerancia y aceptación social. Incluso nosotros mismos nos preguntamos, ¿pero no es acaso una salida para esa niña que en su casa no tiene oportunidades educativas y va a otra casa para continuar su educación y ampliar sus horizontes y tal vez cambiar su trayectoria de vida? Entonces, ¿qué hicimos? Volvimos a nuestros orígenes, vamos a investigar. En ese momento no teníamos mucha experiencia de trabajo directo con niños y tampoco nos animamos a ir directamente a trabajar con las niñas criadas porque no sabíamos mucho cómo hacer, no teníamos mucha claridad conceptual todavía de cómo intervenir y no queríamos crear expectativas falsas en niñas pequeñas. Entonces lo que hicimos fue investigar quiénes habían sido criadas y ya eran adultos para reconstruir con ellos su historia. Entonces identificamos a 20 personas y nos sorprendió muchísimo ver gente mucho más cercana de lo que nos imaginábamos, y había mucha gente que había pasado por la experiencia del criadazgo y nos encontramos con legisladores que fueron criados, jueces que fueron criados, personas que estaban en diferentes ámbitos, maestras que habían sido criadas. Bueno, y lo que hicimos primero fue incluir en nuestro equipo a una persona que había sido criada, porque ella tenía la experiencia, digamos, y tenía también una muy interesante experiencia y tanto profesional y laboral que podía enriquecer al equipo. Y además era indígena, era una persona que pertenecía a una comunidad indígena y había pasado por la experiencia del criadazgo, tenía una carrera política brevemente, entonces era muy interesante que se incorporara desde su visión y su experiencia de vida. Lo que hicimos primero fue unas entrevistas a profundidad a estas 20 personas que habían sido criadas y haciéndole preguntas de cómo había sido, reconstruyendo un poco su historia. Para hacer este proceso nos costó muchísimo porque no teníamos recursos, porque no estaba en agenda el tema del criadazgo. Entonces, gracias a la cooperación de Save the Children, nos consiguió $4,000, recuerdo muy bien la suma, para hacer esta investigación y luego una publicación. Estas entrevistas nos permitió definir efectivamente que era una práctica que vulneraba derechos fundamentales de las personas. Primero, vulneraba el derecho del niño a vivir en su familia. Vulneraba el derecho del niño a recibir educación y a vivir en su propia comunidad. Era un niño que estaba vulnerando su derecho a la protección, era un niño explotado, era un niño muchas veces maltratado, era un niño que vivía alienado, y su derecho a la educación se violaba porque no tenía la posibilidad de recibir educación en su comunidad de origen, pero cuando llegaba a la comunidad, que normalmente era la ciudad, y iba una familia que estaba en mejores condiciones económicas, digamos, iba a la escuela, pero todo estaba montado para desestimular al niño para continuar el colegio, porque lo fundamental en la vida de ese niño era terminar con las tareas domésticas. Y entonces la escuela para él era el único lugar donde el niño se sentía niño y podía vivir su infancia.
Y también y las tareas escolares ya eran como una cuestión marginal en toda su agenda diaria. Luego cuando fuimos a trabajar directamente con los niños y niñas, construíamos con un reloj, porque ellos decían que no trabajaban al principio, y que ellos que sí estudiaban, y aparentemente en las primeras entrevistas todo estaba muy bien con ellos. Y luego con los espacios que teníamos en las escuelas, cuando ya después tuvimos recursos para intervenir directamente con ellos, y hacíamos un reloj que hacía en el día. Y ahí veíamos que se levantaba a las 5 de la mañana, que se levantaba mucho antes que los niños de la casa, los otros niños de la casa, que tenía que preparar el desayuno, que tenía que estar preparado para limpiar toda la casa, hasta que llegaba a la escuela, que era el turno tarde, y que muchas veces no iba a la escuela porque no terminaba las tareas domésticas a tiempo, que prácticamente no tenía tiempo de hacer las tareas, que creía que era una persona que no era muy inteligente, porque no podía tener buenas notas en la escuela. Entonces, lo que veíamos así, incluso con las entrevistas, era que finalmente nunca terminaban la primaria. Siempre salían antes, cuando llegaban cerca de la adolescencia, y se volvían un poco rebeldes, porque, bueno, parte del proceso de sus patrones les expulsaban de la casa, entonces ellos iban a conseguir trabajo, porque también ya querían cobrar. Porque toda esta transacción se hace sin que el niño reciba ninguna remuneración. Lo que él hace es que paga con su trabajo, techo, comida y la educación que recibe, ¿no? Bueno, con la lente de los derechos nos dimos cuenta que es una práctica que es muy similar a la esclavitud, y que teníamos que comenzar a presentar este tema a la sociedad paraguaya. Entonces lo primero que hicimos fue tomar estas 20 entrevistas que teníamos, y elegimos a 10 escritores nacionales y les planteamos el desafío de novelar esas historias. Entonces hicimos un libro con 10 historias de vida. De esas 20 quedaron 10 seleccionadas y se leyeron 10 historias, 10 historias noveladas, por supuesto ocultando la información de quiénes eran las personas criadas, ¿verdad? Y es con este primer librito que se llamaba Momburuche Tapugui, que significaba lejos de lo que es mío, de mi tierra, ¿verdad? Criadas hasta cuándo. Entonces comenzamos a visitar a legisladores, a gente de la cooperación internacional, y el libro tenía en la parte de atrás como una especie de postal. ¿Conoces las postales? Y las postales, lo que le pedíamos es que saque y coloque debajo su escritorio para que no se olvide de las niñas criadas que hay en Paraguay. En el cuestionario que le hacíamos a las personas que entrevistamos en principio, la última pregunta que le hacíamos si es que ella iba a dar o no a su hija como criada. De las 20 entrevistas, creo que una sola dijo que sí. El resto dijo, había personas que decían jamás, nunca, no vale la pena, el precio que hay que pagar es muy alto, decían otras. Y una recuerda que dijo, yo comería tierra, pero mi hija nunca la mandaría como criada. Y con esa pregunta cerrábamos, digamos, y entendíamos perfectamente que no era una práctica que a la vuelta, haciendo como una revisión, decían que valió la pena, al contrario. ¿Sigue existiendo ese problema? Ese problema sigue existiendo en Paraguay, disminuyó un tanto, yo no sé si porque se afinó mejor los criterios de búsqueda en las encuestas nacionales, de hecho se incorporó para buscar específicamente también ahora, pero en el 2011 o 12 la Dirección General de Estadísticas y Censos lanzó una cifra de las niñas que todavía vivían en esta condición de Paraguay, y la verdad es que son muchísimas todavía, son casi 47.000 niñas que viven en esta condición. Digo niños porque son la mayoría, ¿verdad? Pero también hay niños que están viviendo bajo esta condición, ¿verdad? Y esta es una práctica que se sostiene porque el Estado está muy ausente en los lugares donde existen, digamos, las niñas criadas como potencial, que es el área rural, ¿verdad? Si bien disminuyó bastante la pobreza extrema y la pobreza en Paraguay a partir de la inversión fuerte que se hace en el gobierno del presidente Lugo, digamos, en el gobierno anterior, todavía son grandes los desafíos que tenemos en materia de pobreza y la ausencia que existe en relación a servicios públicos
y servicios públicos significa servicios de calidad del Estado para responder a las necesidades de salud, educación, vivienda, salubridad, son todavía enormes en Paraguay, ¿verdad? Entonces vivimos como una realidad, la que vivimos en la capital y en algunas zonas urbanas, digamos, en general, y la que viven en general los ciudadanos que están como en un territorio más extendido, ¿verdad? Entonces tenemos este gran desafío en materia de pobreza, tanto en áreas rurales como en áreas urbanas más excluidas. Mi nombre es Dominga Fernández, tengo 35 años, soy de Romancito, tengo 4 hijos, uno tiene 14, el otro tiene 12 y el otro varoncito tiene 10 y la nena, que es la última, tiene 8. Y todos ellos participan acá en el centro comunitario. Yo soy la vicepresidenta de la comisión Unidos Avanzaremos, que trabaja muy de cerca con Global Infancia, con los niños y con todo lo que, con el centro comunitario, y le apoyamos en todo lo que se pueda. Yo me llamo Eugenia Victoria Cabral, también soy de la comisión Unidos Avanzaremos, soy síndica y tengo un hijo, o sea, tengo 6, pero uno menor que tiene 14 años y tengo 2 nietos conmigo, que también participan todos acá, y también ayudo también al centro comunitario en todo lo que podemos. También trabajamos en la huerta también y así nos ayudamos todos. También hacemos actividades así para recaudar fondos. Por ejemplo, hacemos pollada, tallarinada, milanesa pancheada. ¿qué es una Hamburguesa. Hamburguesa. Así hacemos actividad para recaudar fondos, para ayudarle también a él. ¿Cuántos niños vienen regularmente por aquí, más o menos? ¿De cuántos niños estamos hablando? Y aproximadamente 50 niños por día están llegando al centro comunitario. No todos los días vienen los mismos niños. Son distintos niños que vienen, pero aproximadamente son 50 niños que vienen. ¿Y entre qué edades? De 0 a 12, 13 años. 13 años. ¿Y qué actividades ofrecéis para estos niños? Vienen en apoyo escolar, tiene actividad recreativa con la profesora y también tiene capacitación así con ellos. API también hay, atención a primera infancia, que son 2 profesoras que trabajan con los niños de 0 a 4, algunos tienen ya 5 años, que hacen aprendizaje a través de juegos, se le dice, juego, libre el juego, o sea que no hay un horario fijo para los juegos. Si ellos quieren estar en el rincón de arte, pasan por ahí. Si quieren estar en el rincón de la cocina, pasan por ahí. Y así sucesivamente van aprendiendo a integrarse entre ellos. Para así cuando vayan a la escuela no tengan el problema de integrarse. Y también tienen movilidades con las manos, ya pintan, todo eso. Capacitaciones de carpintería. Tenemos capacitaciones así para cómo nosotras como comisión poder gestionarnos, para poder hablar y no sé ya, para representaciones. Sí. Tenemos capacitaciones administrativas también,
capacitaciones de computación y capacitaciones. Tuvimos un proyecto que se nos había aprobado, que es hermosear la plaza. Tenemos una plaza de la amistad acá cerquita y tuvimos capacitaciones también para eso, para hacer los juegos, porque hicimos, la plaza es a base de reciclado y entonces nosotros reciclábamos las ruedas, los neumáticos, y de eso teníamos que hacer hamacas, trepadoras y todo. Para todo eso tuvimos capacitaciones también, para así nosotras nomás ya ir si se destruye, por así decirte, si se destruye, a nosotras nomás ya vamos a hacer entonces las hamacas. ¿Qué os gustaría alcanzar en un futuro? Agua potable. Ese es nuestro sueño. Ese es nuestro sueño. Agua anhelado. potable y también tenemos puesto de salud, pero nos abastece el medicamento. Profesionales hay, pero nos falta más también y más medicamentos. Porque ese es el problema. ¿No tenéis medicamentos? No hay medicamentos. Y también no hay maquinaria para hacer estudio, por ejemplo, no hay acá. No tenemos embarazada y eso no hay acá. Tenemos nuestro puesto hermosos hospitales, pero está vacío. No tenemos. O sea, faltaría lo que dices tú, todos los, Sí. Así es. Los instrumentos para poder hacer. Sí, por lo menos parto porque las embarazadas pues son las que más. Y los niños. Sí, también los niños. ¿Y canalización? ¿Tenéis canalización? No. No. ¿Son pozos ciegos? Sí, pozos ciegos. Sí. ¿Qué más os gustaría alcanzar, además del agua potable? Y esperamos que nuestras calles también mejoren. Esperamos que haya canalización, porque acá no solo cuando hay inundación sufrimos, cuando llueve también sufrimos, porque nuestras calles se inundan y no tenemos buena canalización para que salga en el río el agua. Y yo, por ejemplo, en mi patio queda 3-4 días el agua cuando llueve mucho. Y sufrimos bastante, nos sale bicho, nos enfermamos, tenemos diarrea, nos sale todo. Sí. Vosotras que tenéis niños menores de edad, es mi última pregunta, ¿qué os gustaría? Me gustaría a mí que se tenga más en cuenta la educación y la salud de ellos, y que sus escuelas se mejoren, tengan bien la estructura de su escuela y eso, buena enseñanza, que tengan en su escuela o en un lugar, ¿verdad?, computación para que puedan estudiar, para que se hagan profesionales también. Y yo también deseo lo mismo. Espero que mis hijos, acá en el centro comunitario ellos tienen varias charlas, tienen también talleres de computación y desearía también que mejoren un poquito en la enseñanza, en el cuidado, en que se lo respeten a ellos también como adolescentes, pero yo tengo uno que es adolescente, que se les respete, que tengan más oportunidades de tener más talleres, que se les tenga un poquito más en cuenta, y que se le dé el seguridad, espacio. Sí. Seguridad, por sobre todo también.